Hoy, buenos días a todos, último lunes del mes de julio. Espero que hayáis tenido una ocupación buena y que agosto se presente potente, ¿vale? Hoy va a pasar un ratito con nosotros Cristina. Cristina es delegada de SEO BirdLife en Cataluña. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, contacté contigo porque, bueno, contigo en especial no, sino que quería alguien de SEO BirdLife y ya me remitieron a ti. Porque dentro de la comunidad que tengo de los ruralistas, una comunidad de Facebook para propietarios de alojamientos rurales y fans del turismo rural, una de las propietarias me dijo que había leído en varios foros que le parecía interesante el turismo ornitológico para atraer clientes a su casa rural durante la temporada baja, pero que no sabía qué era, o sea, porque la había leído, pero que si la podía profundizar un poquito más. Entonces digo, pues vamos a contactar a los que saben para que nos den un poquito de explicación. Entonces, lo primero, ¿qué es el turismo ornitológico? Bueno, el turismo ornitológico es un tipo de ecoturismo o turismo de naturaleza, pero que está básicamente especializado en la observación de aves. Que no quiere decir que el turista ornitológico solo busque eso, pero en principio está especializado en el avistamiento de aves. ¿Lleva mucho tiempo? Lleva muchísimo tiempo. De hecho, en el Reino Unido y en otros países donde esa afición naturalista es antiquísima, lleva siglos, pues está arraigadísimo. Y en nuestro país lo bueno es que no tanto tenemos muchos turistas ornitológicos, cada vez hay muchos más, sino que sobre todo lo que somos grandes receptores de ese tipo de turismo, porque tenemos especies únicas o especies que se encuentran en zonas muy localizadas a nivel europeo. Por lo tanto, en ese sentido, pues tenemos un regalo, ¿no? Que somos un gran destino para el turismo ornitológico europeo. Y más que nada que además hay rutas ya creadas que para lo que estamos comentando, para los turistas extranjeros, que va a través de toda España y que les hacen empiezan por el norte con la observación del oso, bajan luego a Castilla-León, hacen las rutas de Castilla-León, van a Extremadura, a la parte de Extremadura, y rematan con Andalucía y se tiran una semana o 10 días aprovechando pues eso, todo lo que España le ofrece en ese sentido. ¿Cuáles son las principales provincias de turismo ornitológico en España? Hablando de turismo ornitológico, bueno, tenemos una gran variedad, como tú has comentado, porque tenemos un rango altitudinal muy grande, desde el nivel del mar a cimas de más de 3.000 metros en el Pirineo, en Sierra Morena, etcétera, o en el propio Teide, en las Canarias. Y después también tenemos a nivel latitudinal, pues somos una zona privilegiada para la migración de aves entre el centro y norte de Europa con África, ¿no? Que van y vienen en la primavera y en otoño. Entonces, esto nos hace, esta situación privilegiada hace que haya muchas zonas de España que son importantes a nivel de turismo ornitológico, porque unas presentan unas cosas u otras, o por la facilidad de, como tú decías, de itinerarios y de sitios para encontrar. Destacar, por ejemplo, que Extremadura lleva muchos años haciendo un gran trabajo en la promoción del turismo ornitológico, sobre todo para extranjeros, en la British Bird Fair y en otras ferias internacionales, y por lo tanto, y acoge especies interesantísimas como las avutardas, los sisones, todas estas especies esteparias o ligadas a ambientes agrícolas, de cereal y de secano, son especies que son muy atractivas. También todas las especies ligadas a las dehesas, por lo tanto, vuelve a estar Extremadura o Andalucía como destinos importantes. Pero luego tenemos otras comunidades autónomas, como puede ser, y pongo por ejemplo Cataluña, en las que también tenemos pequeñas zonas esteparias, pero sobre todo lo que hay es esa variabilidad tan enorme de rango altitudinal en poca superficie, ¿no? Bueno, en menos superficie que otras que tienes que desplazarte mucho. Y eso te permite en un día, en dos, en tres, en cuatro, ir del Pirineo hasta el delta del Ebro, pasando por todos los ambientes. Entonces, hay provincias, como decía, o comunidades autónomas donde ese turismo ya está más trabajado o donde ya se ofrecen más servicios, hay más empresas tanto nacionales como extranjeras, que ya tienen sus circuitos hechos, pero hay otras zonas
donde es la facilidad de moverse y las infraestructuras lo que lo promociona y lo permite también. Por supuesto, perdón, y con esto acabo, las Canarias, con todos sus endemismos, también son un destino ornitológico muy interesante, porque no se encuentran aquí. Ya, claro. Y si, por ejemplo, un propietario de un alojamiento rural quisiera empezar a trabajar este tipo de segmento de mercado, a través de Sea of Life le daríais como una formación o decir, pues mira, puedes empezar por aquí o tal, o sea, unas pautas. ¿Tenéis algo de formación? Tenemos un montón de materiales de formación gratuitos y disponibles en nuestra web. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que pueda ayudar a desarrollar este tipo de turismo de una manera responsable. Porque aquí no podemos olvidar que el recurso son las aves. Por lo tanto, para poder ofrecer avistamiento de aves hay que poder conservar esas aves, que es el recurso, ¿no?, que te va a traer el turista. Entonces, en nuestra web, como te decía, tenemos el apartado de turismo ornitológico y allí existe desde un curso online. Además, el curso está dividido en 3 niveles distintos: uno enfocado a alojamientos y restauración, otro a gestores de espacios naturales y otro a guías y personas que ya conducen grupos, ¿no?, con distintos niveles de información, pero con un temario común. Entonces, ahí ya un alojamiento rural... Perdona, Cristina, ¿qué precio tendría el curso para los alojamientos, por si preguntan? Es gratuito. Todos los cursos son gratuitos. Están en la web. Hay que entrar en la web de SEO Life, seo.org, y entonces te vas a turismo en el campo. Hay un apartado que es ¿qué hacemos en el campo? Y ahí dentro está el turismo ornitológico. Y ahí tenéis ese curso, pero además tenemos un montón de manuales de buenas prácticas para el avistamiento de aves, si eres un guía, si eres un alojamiento. Si eres un turista, hay un código ético de cómo debes ir a observar las aves. Hay un manual por si eres un pescador y quieres ofrecer pescaturismo. Y después, finalmente, también tenemos un último manual que es cómo adaptar tu negocio, y está muy pensado en los alojamientos rurales, cómo adaptar tu negocio para que sea bird friendly, es decir, que sea respetuoso con las aves y promuevas aves incluso en tu establecimiento, no solo ir a verlas. ¿Y cómo es el perfil de turista que practica el turismo ornitológico? Por definirles un poco para los alojamientos. Bueno, aquí tenemos que diferenciar distintos tipos de turista. Es decir, por un lado está ese turista extranjero de una edad avanzada, a punto de jubilarse o ya jubilado, sí, con una gran sensibilidad por la naturaleza y que además le interesa ver aves que en el Reino Unido, en el centro norte de Europa no tiene, y entonces viene aquí a ver esas aves, ¿no? Ese tipo de turista normalmente ya viene acompañado, es un poder adquisitivo alto, pero ya viene acompañado de un guía, de un tour operador que ya le ofrece un paquete, y entonces ya tienen un poco todo identificado. Ese es un mercado en el que para entrar hay que ir a contactar con los tour operadores para que incluyan los alojamientos en este. Pero luego hay otro segmento muy importante y creciente, que es todo el turista de 60 para abajo o de 65 años para abajo, que ya se mueve por Internet, que ya busca todo por Internet, incluso Internet le ofrece poder organizar el viaje a su aire. Ese tipo de turista quizá no tiene el mismo nivel adquisitivo, pero es el que más dinero está dejando en el territorio, porque no va a un sitio cerrado, sino es ese otro tipo de turista. Y puede ser tanto extranjero como local, como nacional. Tenemos una afición creciente en el turismo de naturaleza y en el turismo de aves. Por lo tanto, España también ahora ya es un proveedor de turistas ornitológicos. Es lo que te decía, un nivel formativo alto en todos los segmentos de edad, un nivel formativo alto, una gran sensibilidad por la conservación de la naturaleza
Y lo más interesante es que este tipo de turista viaja normalmente con amigos o con familia y buscan a veces complementar esa actividad con otras gastronómicas, culturales, senderismo, porque sus acompañantes no todos son tan aficionados a las aves como él. Entonces hay que buscar ofrecer territorio. Yo siempre lo digo así, ofrece tu región, ofrece territorio, Eso ofrece es. experiencia. Y entonces, pues todos se van a ir contentos. Lo más importante, si eres un establecimiento rural, es tener muy bien la información online. Y si puede ser, esa información debe incluir, o sea, tienes que vender tu establecimiento, pero no solo qué camas tiene, qué tipo de habitaciones o qué tipo de oferta gastronómica das, sino también en qué espacio está, si tiene espacios naturales cercanos, si tiene rutas, si tiene algún lago o laguna con observatorio para las aves, toda esa información, incluirla de una manera atractiva en la web que digas, ostras, yo quiero ir a dormir ahí porque voy a vivir una experiencia de la muerte. Sí, además que si en la zona donde está el alojamiento hay un proveedor de esos servicios, de un guía de turismo ornitológico, pues asociarte con él, que sea un win-to-win, o sea, él va a ganar clientes, tú vas a ganar clientes y hacer como packs. Igualmente tener en la mente que este tipo de perfil de turista necesita unas cosas en particular, o sea, porque hay aves, por ejemplo, que lo he comentado en otros directos, como la alondra Dupont, que sale al alba, esa gente a las 5 de la mañana se te están levantando madrugar para irla a ver, entonces luego lo que quieren es a lo mejor que dejes preparada una bolsita de picnic porque va a pasar toda la mañana en el campo, quieren un poquito de flexibilidad a lo mejor en cuanto a horarios, quiere encontrar unos frutos secos o unos plátanos si das en tu casa rural en el desayuno para reponer o meter productos de proteína, o sea, también necesita como unas características, ¿no? Que por eso te decía lo del perfil, que no es como tú y como yo, como quien dice, ¿sabes? O sea, que necesita unas cosas especiales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya has comentado algunas. De hecho, en el curso que ofrecemos está descrito, ¿eh? Necesita, primera, no saber si es un extranjero, no siempre trae transporte él, sino que necesita algún servicio de acompañamiento. Eso es interesante si se tienen taxis en el pueblo o algún servicio que, bueno, pues es lo que decías, un win-win, ¿no? Después, por otro lado, si viene con un vehículo propio, que en el turismo rural es lo más habitual, aunque lo haya alquilado el coche, necesita información. Información, ¿por qué? Porque las aves no están quietas y sobre todo si vienen según qué época, pues a la alondra de Dupont la tiene que ir a buscar en una zona, pero a la carraca la tiene que ir a buscar en otra. Entonces, Sí. nosotros siempre pedimos que el alojamiento rural tenga un pequeño rincón del ornitólogo, que puede ser, no necesita crear nada el alojamiento, incluso no necesita saber extremadamente de aves, pero sí recopilar la información que haya de la zona, de qué rutas hay, de dónde se puede ir a ver un tipo de aves o otras, que muchas veces es tan fácil como hablar con alguien que sepa, porque ya te dicen, pues mira, la carraca la vas a encontrar más en el encinar o la vas a encontrar en los cultivos de almendro, pero a la alondra de Rufón la vas a tener que ir a buscar una paranera, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber exactamente en tu zona a dónde hay cosas. También es muy importante saber qué especies son protegidas y qué especies no se debe nunca enviar a nadie a ver un nido, porque hay gente que viene incluso con esas ideas. Decirle no, eso va en contra de la conservación de esa especie, es ganar puntos y es ganar Eso es. imagen. Y después está toda esa otra parte que tú comentabas, esas necesidades más del día a día del alojamiento, ¿no? De levantarse muy pronto, de dejarles una cafetera o un termo para que puedan tomarse un café o un té antes de salir, un pequeño picnic. Luego, acostumbro a ser un tipo de turista que desayuna y cena en el alojamiento, si puede, pero la comida no acostumbra a hacerla allí, porque en general, ¿por qué? Porque se van a campear todo lo que puedan y hay veces que hacen
30, 50, 100 kilómetros para ir a ver una cosa concreta. Por lo tanto, el ofrecer o la posibilidad del picnic o saber de algún restaurante, que aliarnos con algún otro negocio que pueda ofrecer esos servicios de comidas alternativos. Las cenas ya siguen un horario más, si son europeos, pues un horario más europeo de cenar a las 7 de la tarde o las 8, y si son más nacionales, pues el horario nuestro, ¿no? Entre las 8 y las 10 cenar. En la primavera puede que intenten cenar más tarde porque también aprovechan las últimas horas del día. Las aves, sobre todo, están activas al amanecer hasta las 10 y luego a la tarde. Entonces son los dos picos que habría que adaptar un poco los horarios de los desayunos y de las cenas, pero eso es poder tener un poco de flexibilidad y hablar con el propio cliente cuando llega al establecimiento. Eso. Pues nada como la comunicación y lo que comentábamos, a una no simple, a una sencilla hoja que ponga la foto del ave, el nombre en inglés y en español, que con eso nos entendemos todos, y luego zona en la que lo puedes visitar y cómo llegar. Así con cada ave que se vea en tu zona, o sea, en un radio de 40 o 50 kilómetros donde tengas el alojamiento y ya está. O sea, que tampoco hay que hacer un cum laude, o sea, una cosa, un documento que te puedes crear tú en Word, en Canva, con el formato que tú sea, pero vamos, que lo puedes hacer perfectamente y con eso le vas a ayudar muchísimo y luego te va a ayudar eso a que las buenas opiniones de ese cliente que has tenido alojado en tu casa, pues que se vea reflejado con buena nota. Una pregunta, ¿va a ir SEO BirdLife a Ornitocin, en la Feria de Turismo de Ávila? Bueno, lo está valorando porque yo, como estoy en Cataluña, yo llevo el programa Iberaves, pero tenemos oficinas por todas partes. Entonces es muy probable, no sé si vamos a estar con stand todavía, pero sí que puede ser que Ramón o alguno de los que trabaja conmigo en turismo ornitológico se pase por allí, por supuesto. Vale. Porque de cara a ferias, pues eso, está Naturcil en Palencia, ahora de este último trimestre, Naturcil en Palencia y Ornitocil en Ávila. Y luego a Fitur, ¿sí que vais o no? A Fitur pasamos por Fitur, sí, cada año. Vale, más después está otra de las importantes es la FIO de Extremadura, ¿vale? Sí, en febrero. En febrero tenemos en septiembre el Delta Birding Festival en el Delta del Ebro, que también está viniendo mucha gente. Esa no la sabía yo. Cristina, ¿me dices Delta? Birding Festival. Vale. En septiembre me dices, ¿verdad? Septiembre. Normalmente estoy buscándote las fechas de este año. Normalmente es a finales de septiembre. Vale. Y aquí también cada vez se está viniendo a promocionar, lleva ya 9 ediciones y ya se está empezando a promocionar alojamientos o sobre todo comunidades autónomas. Es del 22 al 24 de septiembre. Vale, genial, apuntado. Mira, cuando hago las entrevistas siempre pido a la persona que me deje una pregunta para el siguiente entrevistado. Entonces, ¿qué pregunta dejas tú al siguiente entrevistado? Pues mira, nosotros cuando en el 2020 empezó la pandemia del COVID, hicimos incluso un documento de cómo creemos que debería de evolucionar el turismo ornitológico después de la pandemia, como un recurso más para nuestros territorios rurales. Y mi pregunta es si han notado se ha notado un incremento o no del turismo nacional en descubrir los territorios españoles, los territorios rurales españoles. En algunas zonas soy consciente de que eso ha pasado, pero no sé si al siguiente invitado le va a parecer lo mismo, ¿no? Entonces, si ha habido un incremento del turismo rural a partir de el COVID. Finalización del COVID, ¿te refieres, no? Sí, con esa necesidad de conectar con la naturaleza de muchas personas que viven en ciudades. Yo, por lo que te puedo comentar por la comunidad de los ruralistas, me están diciendo, o sea, con lo que he hablado, que hablo mucho con ellos,
la mayoría me han dicho que sí, por eso, porque ya cuando fue el COVID, la gente buscaba los espacios abiertos, la naturaleza. Entonces, en muchos de ellos se plantó la semillita, como yo digo, y ahora tiran más por eso que por las playas, por destinos que no les ofrecen tanto como les ofrece la naturaleza y que han descubierto no gracias a ese momento, sino en esa etapa de la vida, ¿sabes? Sí, por una necesidad. Sí, y ahora te hago a ti la pregunta que dejó la anterior entrevistada, que fue Paloma, del blog Un Blog de Palo, que es, ¿cuál es la exigencia más rara que has pedido en un alojamiento? Bueno, claro, yo no tengo un alojamiento como tal, yo trabajo en SEO, pero de las exigencias más raras, bueno, para mí las más raras son cuando me han pedido, y eso sí me ha pasado, dónde pueden ir a ver un nido de una especie rarísima que a lo mejor nos quedaban 12 o 13 parejas y lo que querían para asegurar que iban a ver a la especie era ir al nido, porque así sabían que iba a estar la pareja incubando. Y tener que decir no te lo voy a decir. Pero vete a esta otra zona que por allí es muy probable que lo veas volando. Claro. Es que hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar, yo pienso, vamos. No. Si queremos conservar aquello por lo que estamos orgullosos, si queremos mostrar, hay límites que no podemos pasar. Sin decirlo de malas maneras, pero decir, mira, es que la pregunta no procede, o sea, con una sonrisa en la boca y decir, muchacho, te has equivocado, o muchacha, pero por ahí no. Exacto. Pero bueno, hay veces que ellos mismos son conscientes, ¿eh? Y incluso se adaptan y ya está. Ya. Vale, genial, pues te voy a dejar. Me ha gustado mucho hablar contigo. He tomado notas interesantes y cuando la comparta, pues eso, publicaré también la feria esta nueva, que esa sí que la tenía yo perdida, la de Delta Birding Festival. Birding Festival. Vale, genial. Muy bien. Pues que tengas un estupendo mes de agosto. Vale, igualmente. Hasta Gracias. luego. Besos, Chao. Cris. Chao. Chao.